consultor en la evaluación del impacto de las políticas públicas y editor reconocido de la publicación Análisis Semanal. Economista Costa Burneo, buenos días, bienvenido a Radio City, muy feliz año para usted. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista Burneo, ¿terminó el año sin un plan oficial realmente en el gobierno para enfrentar la brecha fiscal? Y si es así, ¿qué nos depara este 2024? Bueno, vemos que lamentablemente la situación fiscal es tremendamente complicada. El déficit cerró el año pasado en 5.400 millones de dólares, atrasos de más de 3.500 millones. En resumen, es un fisco que gasta cada día más, pero que no paga. Para poder completar el pago de sueldos, en noviembre el fisco tuvo que coger el dinero de la CFN, dinero que debió haber servido para dar crédito productivo, para financiar a los emprendedores, pero que ahora sirve para financiar un gasto improductivo del Estado. En diciembre le colocó bonos a la banca. También es coger el ahorro que debió haber servido para dar crédito productivo, ahora se usa para financiar sueldos y pagar gasto improductivo. Entonces, la situación fiscal es tremendamente complicada. La reforma tributaria aprobada da un respiro temporal, pero ni de lejos soluciona el problema. La reforma tributaria, el fisco le va a generar alrededor de 800 millones de dólares por una sola vez en 2024. Pero el problema fiscal es mucho más grande. Estamos hablando de un hueco de más de 5.000 millones que se va a repetir en este año. Es entonces inevitable, economista Costa Burneo, entrar en el tema de los subsidios a los combustibles. No solo que es inevitable, sino que es urgente. Eso es lo que debimos haber hecho desde hace mucho tiempo. Y es algo que tenemos que hacer no solamente porque falta plata en el fisco, sino por justicia. Porque en la actualidad tenemos un subsidio a los combustibles que es absolutamente perverso. El 50% del subsidio a los combustibles se lo entregamos, se lo regalamos año a año al quintil más rico de la población. ¿Qué significa? Significa que estamos entregándole al quintil más rico de la población cada año, regalándole entre 1.500 a 2.500 millones de dólares al 20% más rico de los ciudadanos. Simplemente es una situación injusta, un país pobre con tantos niveles de necesidades en donde el dinero se mal use de esa manera. Entonces, la focalización de subsidios de los combustibles no solo que es un imperativo fiscal, es un imperativo moral que tenemos los ecuatorianos. Tenemos que solucionarlo y tenemos que encontrar un mecanismo sencillo que permita que ese dinero vaya a la población más vulnerable y liberar recursos para poder utilizarlo en temas que sí le cambien la vida a los ciudadanos. Por ejemplo, para tener más recursos para invertir en seguridad, en educación, en salud. Esos son los temas importantes que sí le cambian la vida a los ciudadanos. Hace poco, estamos hablando ahora mismo con el economista Alberto Acosta Burneo, consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas y editor de la publicación Análisis Semanal. Hace poco le decía, economista, estábamos aquí en la mesa de Así Amaneció analizando la situación de la inseguridad. Los delincuentes ni siquiera, o los grupos de delincuencia organizada, porque no estamos hablando de delincuencia común, ni siquiera dejaron de trabajar en las primeras horas del año nuevo. El presidente Noboa ha analizado el tema y ha propuesto que este mismo mes habría algún tipo de acción contundente para enfrentar la inseguridad. ¿Usted ve realmente posible que se cumpla con ese compromiso entendiendo que los fondos no están disponibles y los necesitamos con urgencia? Bueno, en materia de seguridad, los expertos nos tienen que decir qué tan factible es que suceda eso en el corto plazo. Yo creo que es complicado, pero el tema de seguridad no es mi especialidad, sino el tema económico. Pero lo que sí hay que estar muy claro es que cualquier lucha contra la inseguridad tiene que tener asociada una disponibilidad de recursos, que el fisco no tiene. Si el fisco no tiene ni siquiera para pagar ese gasto improductivo, ese exceso de gasto, ¿de dónde va a sacar recursos que se necesitan para poder combatir la inseguridad? Entonces, es urgente crear este mecanismo y focalizar subsidios a los combustibles para liberar recursos para la inseguridad. Yo propongo hacer una focalización de subsidios a los combustibles de la siguiente manera. A través de una tarjeta de débito, entregar mes a mes a los transportistas el valor del subsidio. Y ese valor del subsidio se calcula cada mes en función de la diferencia de precios entre el precio de mercado y el precio subsidiado. Multiplicado por una cantidad promedio de consumo que se tiene que negociar con los transportistas. Y ahí es donde entra el punto complicado, economista Acosta, porque regularmente llegar a esa voluntad política, digamos, de llegar a un acuerdo, de establecer un acuerdo,
suele ser el punto de empantanamiento en la negociación. Sí, y ahí es donde estamos los estadistas, aquellos gobernantes que más allá de las popularidades o impopularidades sepan guiar a la población hacia un futuro mejor. Entonces, la primera medida es focalizar a través de una tarjeta de débito para que el transporte público no cambie de precio en ningún momento. Esa es la primera medida. Segunda medida es reintroducir la banda de precios a los combustibles, que los precios cambien, por ejemplo, un 3% al mes como máximo. Eso limita también el costo político del cambio de precios. Y la tercera medida es crear un fideicomiso para que los recursos ahorrados no vayan a la cuenta única del Tesoro y no vayan a financiar la farra fiscal, sino que esos recursos vayan a un uso específico. ¿Y cuál es el uso? Seguridad. Que los recursos vayan a inversión en seguridad y en educación. Esos dos usos. Entonces, a través de un fideicomiso se crea confianza. Cualquier ciudadano puede pedir una rendición de cuentas y existe confianza en el uso de ese dinero. Yo creo que a través de este mecanismo ¿Tenemos ahí alguna complicación en la señal de internet, en el diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo, en el análisis de la fiscalización, de la focalización de los subsidios a los combustibles? Sobre esa línea estábamos trabajando. Queremos saber si hemos podido recuperar el audio. Por ahora todavía no. Nos ha dicho el economista Acosta Burneo que es necesario obtener recursos públicos de una manera rápida, de una manera eficiente, porque si no, las promesas, como las que en materia de seguridad se han establecido, difícilmente se podrían cumplir, porque ¿de dónde se saca la plata para poder resolver estas problemáticas? Sobre todo esta, la más importante que tienen ahora los ecuatorianos. Economista Acosta, ¿nos escucha allí? Sí, yo lo escucho muy bien. Muy bien, estábamos hablando un poco de esta última posibilidad de poder obtener los recursos. Queríamos que continúe, por favor, su explicación. Sí, les decía, entonces a través de este fideicomiso podemos obtener recursos para seguridad, para educación, dos temas fundamentales, y se puede también generar esa confianza tan necesaria en un programa de este tipo. Implica un sacrificio, un esfuerzo, por supuesto, pero es uno que vale la pena, porque todos queremos seguridad. Y hay que sacar recursos de algún lado para poder financiar esa seguridad. Entonces, la focalización de subsidios es un mecanismo importante. La otra medida que hay que adoptar por el lado fiscal es eliminar el gasto inútil. Hacer una revisión. Yo tengo una lista de más de 80 instituciones estatales inútiles que no le agregan valor al ciudadano. Tienen que ser simplemente eliminadas de raíz. Y hay que eliminarlas precisamente para que haya recursos para lo que sí le cambia la vida al ciudadano: salud, educación y seguridad. Sobre esa última línea, tenemos un minuto para cerrar este diálogo, economista Acosta. La seguridad social está viviendo su peor momento, no hay liquidez ni en las arcas fiscales, tampoco al interior del IES. ¿Usted vislumbra un panorama muy complicado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en este 2024? Definitivamente la situación del IES es dramática. Por muchos años el IES fue la caja chica de los gobiernos. Los gobiernos simplemente gastaban alegremente la plata de la seguridad social, y ahora llegó el momento en que la seguridad social entró en una crisis de iliquidez. El fisco está ilíquido, la seguridad social también. Y eso va a implicar que también tenga que adoptarse medidas de esas impopulares, de esas que la gente no quiere. La gente cree que el Estado tiene poderes mágicos y que puede gastar ilimitadamente más de lo que le ingresa. Pero eso no es real. Igual que una familia no puede gastar más de lo que le ingresa de manera indefinida, tampoco lo puede hacer el Estado. Y entonces, a través de la seguridad social, también se tendrán que tomar los correctivos. La seguridad social va a tener que limitar las prestaciones, extender la edad de jubilación de esa manera poner en orden sus cuentas. ¿Y cuándo se va a hacer? Evidentemente los políticos no quieren esa papa caliente, no quieren ese problema. Y entonces yo creo que la seguridad social va a seguir deteriorándose hasta el punto que comiencen a colapsar sus servicios, que no pueda pagar a los jubilados, y entonces, solo entonces, cuando ya es muy tarde, se comenzará a tomar correctivos, lo cual es irresponsable. Lo correcto es tomar correctivos a tiempo para evitar una situación de colapso total. Pero lamentablemente los políticos en el país no quieren asumir esas responsabilidades. Los ciudadanos creen que se puede tapar los ojos y que de esa manera se solucionan los problemas.
y la realidad, lo único que está sucediendo es que la situación cada vez va a ser peor y esta situación yo creo que se va a ir agravando y que los correctivos los tomaremos cuando realmente sea inevitable, cuando ya la situación sea tan dramática que los mismos ciudadanos pidan que se tomen correctivos. Queremos agradecer al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal, columnista de la revista Vistazo, hablándonos en este último tramo sobre la crisis del IES, que seguramente será otro tema de análisis durante los próximos días en esta mesa. Son exactamente las 9 horas y 2 minutos.